El tema de la magia y de los fenómenos psíquicos ocupan una buena porción del libro Isis sin velo. En el caso específico de la magia, la señora Blavatsky rastrea los orígenes de lo que ella llama una ciencia. Y a pesar de que la historia hace derivar la magia de los magos o sacerdotes caldeos, ella dice que ese conocimiento o ciencia en realidad viene de la más remota antigüedad y que todas las naciones en todos los tiempos tuvieron hombres que conocieron profundamente las potencias ocultas en la naturaleza y las leyes que rigen a esas potencias, por lo cual podían operar lo que nosotros llamaríamos prodigios. Hace derivar la señora Blavatsky la palabra magia del sánscrito maha o grande. Era la sabiduría o la ciencia grande por excelencia. El lector de historia y el interesado en problemas de carácter filosófico sabe que la magia inundó a toda la antigüedad civilizada. Entronca en la era cristiana y se perpetúa hasta nuestros días. Podemos distinguir entre la magia auténtica y el fenomenalismo, la superchería y la charlatanería. La magia, así en serio, existió siempre, aún hasta nuestros días. La ignorancia y el profundo materialismo, con el correr de los tiempos, hizo que se tuviera a la magia por una cuestión que llamaríamos indecente, propio para engañar o cazar bobos. En el siglo pasado, cuando la señora Blavatsky estaba escribiendo Isis sin velo, hablar entre gente culta de magia, fenómenos psíquicos, magnetismo, hipnotismo, psiquismo en general, era equivalente de hablar de cosas indignas de una persona racionalista y culta. El iluminismo había hecho avanzar el péndulo del materialismo casi hacia su extremo. De manera que el materialismo se burló, como se burla actualmente, de todo aquello en que intervengan fuerzas no conocidas, estados de la materia que no sean los físicos, preponderancia del espíritu o de la mente sobre la materia, etc. Así es que mago llegó a ser sinónimo de ilusionista y también de charlatán de circo o de teatro, el que hacía malabarismos de acuerdo a dispositivos hábilmente ocultos para el espectador. Pero no fue así desde los tiempos más antiguos. La magia figura como la capacidad de los más grandes hombres que ha tenido a la humanidad y como el resultado de la sabiduría y de las capacidades de esos grandes hombres. Ustedes van a encontrar que hombres como Krishna, como Buda, sin contar las proezas que aparecen en los evangelios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los poderes mágicos, los poderes supernaturales de esos individuos están a la cabeza de los sistemas y de las religiones. En el caso de tratados filosóficos como los Yoga Sutras, ustedes van a encontrar en uno de los apartados o capítulos de ese tratadito de Patanjali titulado Los Yoga Sutras, los poderes a que tiene acceso el adepto o yogi después que ha cumplimentado las etapas de la meditación
del autodominio y de la purificación. Ustedes pueden tomarse el trabajo de leer ese pequeño tratadito, porque ahí están en lista los poderes mágicos a que tiene acceso el yogi que ha cumplido fielmente con la ciencia y con el aprendizaje. Jacques Collot escribió un tratado hace años titulado El Cristo en la India, donde él nos llama la atención sobre la paridad de los milagros. La palabra milagro vamos a ver cómo no corresponde en este caso, señalando las maravillas creadas en un caso por Krishna y en otro lado por Cristo como paralelas. Buda, nos dicen las escrituras budistas, era dueño de capacidades y él mismo relata en algunos de los sutras, en los Pitakas encontramos relatos que él hace de sus mismos poderes. El poder de mirar toda la serie de sus encarnaciones pasadas, el poder de hacerse visible a voluntad y aparecer visiblemente en otro lugar distante, el poder de proyectarse espiritualmente, el poder de estar en varios lugares al mismo tiempo, hablando a asamblea de laicos, a asamblea de monjes. Pero en el caso del budismo, como en el caso del yogi, como en el caso de las religiones, el poder mágico estaba envuelto de cierto carácter de cosa sagrada y no se utilizaba, por lo menos en las escuelas de magia blanca, sino en los casos de necesidad absoluta y cuando la sabiduría lo indicaba. Nunca esos grandes hombres de la historia hicieron una exhibición de sus poderes. Los poderes resaltaban en cuanto a una necesidad, y esa necesidad estaba establecida, en todo caso, por una sabiduría, por una lógica que esos mismos individuos tenían de acuerdo con su gran percepción, con su gran inteligencia. En la Sangha budista, en la orden de los monjes mendicantes del budismo, muchos de ellos, nos dirá la escritura, tenían grandes poderes mágicos, como Mahamoggallana. Pero el ordenamiento de la Sangha castiga hasta el día de hoy al monje budista que hace una exhibición de sus poderes. Ustedes pueden leer tratados especiales, pero es más, pueden leer Isis sin velo y van a ver el desarrollo de la magia en la era cristiana y aún dentro de la Iglesia romana. Los padres de la Iglesia que poseyeron grandes poderes mágicos. De modo pues que podemos hablar de la magia como de una práctica, del resultado de haber estudiado profundamente la naturaleza, conocer sus leyes y aplicar el poder de la voluntad al manejo de todo eso. Solamente quiero leerles un pasaje del libro del profeta Daniel, que resume, porque a Daniel se le llama el príncipe de los magos, resume el espíritu de que estaba imbuida la antigüedad respecto a este asunto. En el capítulo 5 del libro de Daniel, el libro de Daniel es cabalístico, es como el de Ezequiel, como el Apocalipsis, son libros cabalísticos por excelencia. El capítulo 5 del libro de Daniel trata del dramático pasaje en la corte del emperador del hijo de Nabucodonosor, cuando en medio del festín con que el emperador agasaja a 1000 príncipes, una mano que se hace visible escribe en la pared unos caracteres desconocidos. Es entonces cuando se llama a todos los magos, profetas, adivinos del reino, que no pueden descifrar esos caracteres misteriosos, hasta que Daniel, por encima de toda la gente que ha sido llamada para descifrar, sí puede descifrarlos. Y si hemos de creer en la historia, lo que él descifra y anuncia
es trágico y se cumple en la misma persona del emperador. Daniel es mandado llamar por sugerencia de la esposa del emperador. Y ella habla de esta manera: en tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Me voy a ir deteniendo en cada una de las partes de esta frase. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. El texto es eloístico y no jehovítico. Eso significa cabalísticamente que hay dos maneras de interpretar los primeros capítulos del Génesis: tratando a Jehová como una unidad, o tratando a los Elohim, a los dioses creadores, como una pluralidad. En ese caso, los Elohim, plural, aunque se ha discutido el asunto, son los dioses animadores e inspiradores. Eso lo podemos encontrar en el libro del Esplendor, la explicación de los textos sagrados entre los judíos se hace con Jehová como una unidad para el vulgo, con Jehová o Elohim como una pluralidad de dioses para los iniciados entre los grandes rabinos que ha tenido la Cábala. Entonces acá no se habla de un Dios santo, sino de dioses santos, y así ustedes pueden leerlo en la versión de la Biblia. En tu reino hay un varón en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló, miren ustedes en qué Trinidad se halló o se identificó este hombre santo. Y en los días de tu padre se halló en la luz e inteligencia y sabiduría, como ciencia de los dioses. Luz, inteligencia y sabiduría, una Trinidad que hace la ciencia de los dioses, es decir, del hombre que se unió a su principio espiritual y se ha hecho divino a sí mismo. Ese hombre mora en la luz, en la inteligencia y en la sabiduría. Al cual el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey tu padre, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Podríamos amontonar datos sobre la presencia de la magia como una ciencia en la antigüedad y las escuelas de los magos que hubo en Egipto, en la India, en Caldea, e inclusive las escuelas que figuran en el Antiguo Testamento para los profetas, porque eran escuelas iniciáticas donde las facultades espirituales se desarrollaban racionalmente. Como hoy en día se desarrollan racionalmente las facultades y los poderes del hombre en la escuela del yoga y en otras escuelas de carácter espiritual que existen. Pasemos ahora rápidamente a definiciones de la palabra magia. Para ello tomé un diccionario muy singular, el Espasa Calpe. Es el más voluminoso de los diccionarios o enciclopedias en lengua española. Es editado por la Iglesia Católica, de modo que no hay sospecha de que pueda inclinarse por el lado del ocultismo o del esoterismo, porque catolicismo y esoterismo están reñidos. De manera que el diccionario Espasa Calpe es no sospecho por ese lado. Por otra parte, el diccionario Espasa Calpe muestra a la perfección la ambigüedad en unos casos y la contradicción en otros casos que hay entre las ideas, entre las leyes, las enseñanzas de la Iglesia Católica y el materialismo reinante. Por eso, si ustedes leen el artículo sobre magia, ocupa varias páginas, es muy extenso y es muy interesante, se van a encontrar que el articulista que habla desde el punto de vista científico se burla cruelmente de la magia. Pero las definiciones del derecho eclesiástico, por otro lado, admiten la magia como una cosa real.
En el mismo artículo de magia, ustedes se van a encontrar con esta tremenda contradicción. Un lado, un hombre de ciencia, se burla y dice que es el producto de la ignorancia humana. Resulta entonces que en la antigüedad, en la Edad Media y aún en la Edad Moderna, por un lado hay pillos y por otro lado hay bobos que se dejan engatusar por los pillos. Este es el sentido que le da a la magia el materialismo actual. Pero por otro lado, como veremos, la Iglesia admite la magia. Vamos a ver algunas definiciones. Ciencia o arte que enseña a hacer cosas extraordinarias y admirables. La palabra arte se aplica aquí, ciencia o arte eran sinónimos en la antigüedad. Los esoteristas, los filósofos, eran llamados a menudo artistas, en el sentido de que eran hábiles y tenían el arte de la investigación, el arte de la inteligencia. Arte significaba hacer bien una cosa. Otra definición, magia blanca o natural. La que por medio de causas naturales obra efectos extraordinarios que parecen sobrenaturales. Esta definición del Espasa-Calpe, que corresponde a la creencia de la Iglesia, es exactamente, pienso yo, que la que podría dar un esoterista o un ocultista. La voy a repetir. La que por medio de causas naturales obra efectos extraordinarios que parecen sobrenaturales. Porque el ocultismo niega el milagro. Lo que dice es que los grandes hombres que aparecen en todas las épocas de la historia conocían muy bien la naturaleza, las propiedades ocultas de todo lo que existe en la naturaleza, las leyes que regían eso, y aplicaban la inteligencia y la voluntad humana a manejar todo esto. De manera que aunque nos parezca sobrenatural, cualquier fenómeno mágico, en el sentido verdadero de la palabra, no es un milagro, sino es la consecuencia de utilizar ese conocimiento. Parece sobrenatural, pero es natural. Magia negra. Arte supersticioso por medio del cual cree el vulgo que puede hacerse con ayuda del demonio cosas admirables y extraordinarias. Aquí ustedes ven la mano de la religión, con ayuda del demonio, en el caso de la magia negra. Magia teúrgica. Teurgia es sinónimo de magia, entre los antiguos, especialmente entre los caldeos. Conjunto de prácticas religiosas de los sacerdotes caldeos con las que hacían creer al pueblo que conversaban con los espíritus celestiales. Un aspecto de la magia, nos lo dirá Platón en sus diálogos, es que el mago puede contemplar, o el iniciado puede contemplar, por la pureza y disciplina a que se ha sometido y por la ciencia que aprende en la iniciación, puede contemplar, puede llegar a la teofanía, a contemplar la cosa divina y los seres divinos y a tener una comunicación con ellos. Desde luego que eso nos lo dicen los místicos del cristianismo también. Pero en todo caso algún teólogo dirá, los antiguos lo hacían con ayuda del demonio. Los modernos, o a partir de ese momento, se hace con ayuda de Dios. Ahora veamos lo que dice el derecho eclesiástico acerca de la magia. El derecho eclesiástico distingue entre la magia natural o blanca, que se sirve de las causas naturales ocultas. Esta es una definición esotérica totalmente. ¿Qué se sirve, la magia blanca? De las causas naturales ocultas, y la magia supersticiosa o negra, o arte de obrar cosas maravillosas que superan las fuerzas humanas por pacto con el demonio. Es decir, que se supone que el mago negro, por pacto con el demonio, supera lo que es racionalmente humano, es capaz de hacer proezas. Pero en todo caso, así como en la magia blanca había una fuerza divina o espiritual, en la magia negra hay un pacto con el demonio
nos dirá esta definición del espasa-calpe, y el demonio presta una fuerza que el hombre no tiene. El demonio presta una fuerza a quien ha pactado con él. Lo clásico de esto es la historia del doctor Fausto, de la que Goethe escribió su obra inmortal. La primera, la magia blanca, es lícita y permitida, dice el derecho eclesiástico, es la voz de la Iglesia. La primera es lícita y permitida. La segunda, reprobada y castigada, sobre todo cuando tiene por objeto inferir un mal o daño a otro, y en tal caso se denomina maleficio. La palabra maleficio reúne todo aquello que se hace en provecho propio y que resulta de un daño para un tercero. El maleficio se distingue entre amatorio y benéfico, según se proponga excitar el amor o inferir un daño. En la hechicería vulgar llamamos a estos gualichos, y todos tenemos alguna idea de lo que se trata. No puede negarse, vean esto, está en latín, pero es fácil su traducción, porque es lo que indica el derecho eclesiástico, el derecho de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre el particular. No puede negarse sin errore infide, sin incurrir en un error de fe, no puede negarse sin incurrir en un error de fe, el católico no puede negarse que han existido magos y por tanto que pueden existir, pues lo primero consta en la Escritura. La Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, han dado base legal dentro de la teología para la existencia de los magos. Porque los magos aparecen en el Antiguo Testamento muy a menudo, como en el fragmento de Daniel que yo les leí a ustedes. Pero además están los magos de Faraón que compitieron con Moisés, que se supone también que era un mago y conocía las prácticas teúrgicas, y Moisés los emuló en la corte del Faraón. Está la pitonisa de Endor y la historia bíblica nos hablará de Simón el mago, los antiguos nos hablarán de Apolonio de Tiana, que era un teurgo, y la historia y la documentación antigua ha recogido las proezas verdaderas que hacían esos hombres. Así es que no puede negarse, sino errore infide, que han existido magos, y por tanto que pueden existir, pues lo primero consta en la Escritura. Los llamados reyes magos, esto de magos es un aditamiento posterior. En realidad la Escritura habla de reyes de Oriente, que obviamente eran astrólogos, porque fueron capaces de ver la estrella de Cristo, que posiblemente no era una estrella material la que los guió, sino que era algo que los estudiantes de astrología nos podrían explicar con mayor propiedad. Se les llama reyes magos, pero en realidad la Escritura dice reyes. Desde muy antiguo, la Iglesia ha condenado a los magos y a quienes los consultan. Esto es bueno también que lo sepa el católico, porque el espasa-calpe lleva a continuación de ese párrafo la lista de penalidades en que incurren aquellos que consultan a adivinos, a magos o que de alguna manera practican la magia. En todo caso, la magia es exclusividad de los padres de la Iglesia. Esto respecto a lo que podemos encontrar en la mejor enciclopedia. Ahora vayamos a definiciones que da la señora Blavatsky en Isis sin velo. Está de más decir que un tema como este es de una vastedad tan tremenda, tan grande, que nosotros no podemos, en una clase como esta, sino anotar ciertos puntos capitales interesantes
con la esperanza, como repito siempre, y discúlpenme, con la esperanza de que ustedes lean la obra completa, porque verdaderamente va a llenar un vacío en la cultura de cada uno por las cosas extraordinarias que dice el libro. Una definición de las varias que encontramos en Blavatsky es: la magia es la ciencia de actuar espiritualmente en el cuerpo físico de conformidad con los principios reguladores de la actividad del espíritu sobre sí mismo y sobre la materia. Les ruego que conserven ustedes en su memoria esta definición: los principios reguladores de la actividad del espíritu sobre sí mismo y sobre la materia, porque más adelante vuelve a referirse al asunto. La magia es también el arte de practicar los principios reguladores de la actividad del espíritu. La siniestra aplicación de esta práctica es hechicería. La recta aplicación de esta práctica es sabiduría. Aquí ya se nos va aclarando el panorama de que no es la intervención de Dios o el diablo lo que hace que los poderes que dispone el hombre puedan llamarse negros o blancos, o benéficos o maléficos, sino en la inclinación que tenga el hombre para el egoísmo o para el altruismo. Como podríamos ver y trataremos de ver antes de finalizar la clase, la simple inteligencia, que es un poder que el hombre tiene, puede utilizarse para el bien o para el mal. La podemos utilizar para hacer más felices a quienes nos rodean o para hacer más infelices a quienes nos rodean, tratando de ser felices a toda costa nosotros mismos. De modo pues que no es tan extraño el asunto y puede aplicarse a cada momento de la vida. Por medio de los conocimientos mágicos, dice en otro lugar Blavatsky, es posible que el alma se separe del cuerpo físico. Sin embargo, esta separación debe ser voluntaria y consciente en los adeptos. Un psíquico, en esto consiste la mediunidad, puede salir de su cuerpo físico y su cuerpo físico puede ser utilizado por otra entidad que no vamos a discutir ahora qué tipo de entidad puede ser. En todo caso, él se pone en un estado de pasividad, de quietud, no es activo en su voluntad y eso permite el fenómeno de carácter psíquico. Pero se puede salir del cuerpo. Ustedes han venido escuchando que además del cuerpo físico estamos constituidos por otros 6 principios. Y esos 6 principios son vitales, son emocionales, mentales, espirituales, y cada uno de ellos es un tipo de materia sutil y obra en una esfera o nivel correspondiente independiente del cuerpo físico. Cada noche, los 6 principios superiores al cuerpo físico abandonan el cuerpo físico y éste se queda durmiendo en la cama. Pero no somos conscientes de esa separación porque antes nos invade el sueño. La naturaleza, que protege mucho al hombre contra sus locuras, contra su ignorancia, contra su audacia, contra su avaricia, su deseo de poseer cosas, hace que la salida del cuerpo cada noche esté precedida del sueño. El ingreso al cuerpo se hace en medio de una especie de somnolencia o inconsciencia hasta que despertamos otra vez, adquirimos nuestro estado de vigilia y reanudamos la vida cotidiana. Esa entrada y esa salida está protegida por la naturaleza y es un hecho natural, como el morir, que también debería ser un hecho natural. Pero lo que estamos queriendo significar es que hay métodos para salir conscientemente y que la magia, o que en la disciplina esotérica en todas las escuelas dignas de tal nombre, presupone una preparación en el carácter y en la pureza del individuo para que ese tránsito cotidiano se haga en un estado de conciencia y pudiendo traer al cerebro físico y a la memoria física los frutos de la experiencia que se ha tenido en las esferas superiores.
Algunos místicos lo han logrado, inclusive los místicos del cristianismo. Teresa, San Juan y otros nos hablarán en Las Moradas y en otros textos de sus experiencias suprafísicas fuera del cuerpo físico, cuando con sus ojos espirituales, ya que no con los ojos físicos, contemplaron las correspondientes cosas espirituales. El hombre tiene ojos para ver cada cosa en los distintos niveles del universo. Y el hombre que aprende a abrir esos ojos y aprende a desligarse de la pesadez de la materia física, él puede ir contemplando, conociendo y usufructuando en un sentido de conocimiento, de progreso, cada uno de los niveles, psíquico primeros, espirituales después. Por eso repito, por medio de los conocimientos mágicos es posible que el alma se separe del cuerpo físico. El mago hace esto voluntaria y conscientemente. Otro fragmento dice: la piedra angular de la magia es el profundo conocimiento práctico del magnetismo y la electricidad con todas sus propiedades, correlaciones y efectos en el reino animal y humano. Más adelante, Blavatsky habla de las propiedades que tienen los minerales y los vegetales, porque hay minerales y vegetales que sirven también para el trabajo de la magia. Todo esto lleva a una cita que Isis sin velo nos hace de un mago moderno, cuyas obras podemos leer Eliphas Levi, el cabalista. Uno de sus libros, quizás el más conocido, es El dogma y ritual de alta magia. Les advierto a ustedes que la escritura, el estilo literario de Eliphas Levi es el de un ocultista y cabalista, y su lectura no es fácil. A menudo hay alegorías y él encubre con mucha frecuencia su propio pensamiento, temiendo decir más de lo que todo esoterista debe decir respecto a cuestiones tan delicadas como la magia, poderes psíquicos, etc. De cualquier modo, todos podemos leer, y creo que podemos leer con provecho, a Eliphas Levi. Yo diría que más que deberíamos leerlo. Así nos dice Isis. Levi, el mago moderno, concreta el concepto de luz astral en la siguiente frase. Sobre el concepto de luz astral vamos a detenernos mañana cuando hablemos de los fenómenos psíquicos en general. Esa luz astral que tanto tiene que ver en el ocultismo, en la cábala y en las enseñanzas esotéricas de todos los tiempos. El mago moderno, Levi, concreta el concepto de luz astral en la siguiente frase. Lo que viene es de Eliphas Levi. Para adquirir facultades mágicas se necesitan dos cosas: redimir la voluntad de toda servidumbre y ejercitarse en regularla. Voy a volver a leer. Para adquirir facultades mágicas se necesitan dos cosas: redimir la voluntad de toda servidumbre, liberar a la voluntad, redimirla de toda servidumbre y ejercitarse en regularla. Primero tiene que haber un autodominio. La voluntad que está enredada en los procesos apetitivos del deseo, de la ignorancia, debe alcanzar su libertad. Esa parte divina en nosotros no tiene por qué estar sujeta a lo ignorante y a lo animálico en nosotros. Liberada por medio del género de vida que debe vivirse, por la comida que debe comerse, por los sentimientos que deben tenerse, por los pensamientos que debemos permitir que circulen por nuestra mente, la voluntad se redime, se libera de la esclavitud de lo sensible, de la vida sensiente. Una vez liberada, hay que ejercitarla. Y la ejercitación es el otro aspecto de la ciencia. Por eso ustedes van a encontrar en los grandes tratados de ocultismo que hay dos grandes sectores en el desarrollo de la perfección humana.
Un desarrollo es la preparación. Si ustedes leen los Yoga Sutras de Patanjali, van a ver que el autor llama Kriya Yoga a esa parte importante de su tratado, que es toda una preparación para redimir la voluntad, para liberar la mente, para llevarla a su estado de gracia natural otra vez. Concluido esto, adquirido ese aspecto del problema, entonces se pasa a la disciplinación, al conocimiento de otras leyes y de otras potencias de esa misma naturaleza para empezar a aplicarlas. ¿Por qué los tratados de ocultismo empiezan con una purificación del carácter, con un autodominio? Porque, como vimos antes, la naturaleza tiene potencias y esas potencias pueden utilizarse para el bien o para el mal. Y para que el yogi no se convierta en un mago negro, para que el yogi siga el camino que le corresponde, el luminoso, el de todos los grandes adeptos que ha tenido la historia, él necesita no tener mácula de egoísmo, de maldad, mácula de todo carácter apetitivo respecto a lo inferior de nuestra naturaleza. Liberada, repito nuevamente, el aspecto superior de nuestra naturaleza, entonces podemos empezar a ejercitarlo. Ejercitarlo antes presupone el riesgo de que las fuerzas de la naturaleza enganchen, obnubilen, esclavicen a nuestra voluntad y nos encontremos con ciertos poderes y sin poder evitar, por deseo, por apetito, usarlos mal. Porque el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones. Entonces, y me disculparán, repito una vez más el apotegma, la definición de Eliphas Levi, para ver qué dice Blavatsky de eso. Para adquirir facultades mágicas se necesitan dos cosas: redimir la voluntad de toda servidumbre y ejercitarse en regularla. Y pregunta la señora Blavatsky, ¿qué es la voluntad? ¿Pueden responder a esta pregunta las ciencias experimentales? ¿Cuál es la naturaleza de ese algo? Miren cómo ella trata la voluntad. ¿Cuál es la naturaleza de ese algo inteligente, incoercible y poderoso que prevalece con augusta soberanía sobre la materia inerte? Inteligente, incoercible y poderoso que prevalece con augusta soberanía sobre la materia inerte. Yo diría que prevalece sobre todo movimiento psicofísico. Y agrega, la idea universal, el principio de los principios, quiso y el cosmos brotó a la existencia. Yo quiero y mis miembros obedecen. Yo quiero y mi pensamiento atraviesa el espacio que para él no existe, envuelve el cuerpo de otro individuo, penetra en sus poros y cohibiendo sus facultades, si son flacas, lo determina a una acción preconcebida. Ella nos está dando un ejemplo de magia negra, de operación del poder del pensamiento y de la voluntad a distancia, porque a distancia podemos captar la voluntad más débil de otra persona. Todos sabemos que eso es posible en la vida de convivencia. Pero ahora ya, con la investigación a nivel de parapsicología, se sabe que ese poder magnético, ese algo, no vamos a disputar ahora por darle un nombre, puede actuar porque es de un carácter sutil, es de un carácter etérico, puede actuar a distancia, corre con el mismo pensamiento, corre con el mismo deseo, con la misma volición y puede alcanzar a otra persona, ya para curarla, ya para dañarla, ya para ayudarle a hacer libres sus facultades o para cohibir esas mismas facultades. El poder es lo que prueba la naturaleza espiritual del hombre. No sé si ustedes alguna vez han meditado profundamente en que cuando los hombres y la historia contemporánea de nuestro país y de todo el mundo nos lo está diciendo con una claridad
con una evidencia total, el poder es aquello que prueba la calidad espiritual de un hombre. Cuando el hombre está de regreso de los placeres mundanos, de la riqueza, de la fama, etc., todavía goza con algo. El yo individual, el yo separado, goza con algo, siendo más poderoso, teniendo más poder, estando un escalón más alto. La esencia de la separatividad es la soberbia y el soberbio quiere tener poder. Es el último gran enemigo que se vence en una muy elevada iniciación. Él prepara sus fuerzas durante mucha vida y perturba la vida del hombre, la vida del ser humano que en el terreno espiritual quiere disolverse en la unidad, quiere volver a la unidad. De este modo, pues, nosotros tenemos que tener muy en cuenta estas cosas que se nos están diciendo respecto a nuestro poder a una distancia. Con todo esto estamos configurando lo que nos dice el libro sobre qué significa la magia. Admitamos, nos asegura Blavatsky, que la atracción ejercida por los cuerpos inorgánicos es ciega. Ella dice, admitamos que la atracción de los cuerpos inorgánicos es ciega, porque en realidad la ciencia oculta no admite eso. La ciencia oculta dice que los cuerpos llamados inorgánicos son un aspecto de la vida, son vivos y ejercen un tipo de atracción que para ese tipo incipiente de inteligencia es un tipo de atracción inteligente y consciente. No hay nada muerto en la naturaleza. Y la magia sería incomprensible. Los poderes del taumaturgo serían incomprensibles si hubiera algo inerte, porque entonces la atracción sería mecánica. Pero lo que el ser humano ejerce, en pequeña medida, ¿quién no ejerce eso? La atracción es inteligente y el poder que tenemos sobre los demás tratamos nosotros a una distancia de ejercerlo inteligentemente y lo demás puede responder porque todo es vivo. Todo es vivo en la naturaleza. Así que admitamos que la atracción ejercida por los cuerpos inorgánicos es ciega, pero según ascendemos en la escala de los seres, vemos que este principio de vida se desenvuelve a cada paso en más determinados atributos y facultades. El hombre, como ser más perfecto, en quien la materia y el espíritu, o sea la voluntad, alcanzan mayor desenvolvimiento, es el único capaz de comunicar impulso consciente al principio de vida que él dimana. La vitalidad, el principio de vida que dimana de nosotros, que dimana inevitablemente, puede tener en el hombre como ser inteligente y autoconsciente una dirección predeterminada, una dirección específica, una meta que la misma conciencia establezca de antemano. Eso es lo que diferencia el psiquismo inconsciente de la magia, como veremos en el día de mañana. Y eso es lo que hace al hombre un ser irresponsable y hace al animal, a la planta, al mineral, un ser irresponsable, porque él emana potencias y magnetismo. Esos seres emanan potencias y magnetismos de un modo natural, sin que haya inteligencia autoconsciente en ellos. Pero en el hombre sí. Por poco elevado que sea un hombre, tiene ciertos principios de bien y de mal. Y aunque acallemos la voz de la conciencia, ella nunca se calla del todo. Y en el trasfondo de nuestro ser, por mucho que nos aturdamos, hay algo que está presionando y tornando dolorosa nuestra vida cuando el camino no es recto. Y termino con un pasaje de Isis sin velo, donde resume la autora exactamente qué es lo que nos quiere decir. Magia es sinónimo de sabiduría espiritual y la naturaleza es la aliada, discípula y esclava del mago. Aliada, discípula y esclava. Aquí tendríamos que filosofar sobre cada uno de estos tres términos. Blavatsky, en las obras de Blavatsky, hasta los términos, esta triada, por ejemplo, como la anterior, en otro sentido que leí, tiene mucha importancia. La naturaleza es aliada, discípula y esclava del mago.
aliada porque el mago está propendiendo a la armonía y a la perfección universal. Y la naturaleza, que responde a potencias del bien, lo guía, es su aliada. Nosotros, en el medio en que nos encontremos natural, tratemos a las criaturas de la naturaleza de expresarle amor y ellas nos van a contestar. Esto lo saben inclusive muchos agricultores o muchos jardineros. Así que la naturaleza es aliada del hombre que sigue sus fines. Pero la naturaleza es inferior al espíritu humano. Por eso la naturaleza es discípula del mago. Porque todo, los reinos inferiores de la naturaleza, las esencias elementales de la naturaleza, los seres celestes que trabajan en la construcción de la forma, pero que todavía no tienen el espíritu desarrollado, todos aprenden del modelo del hombre. En la naturaleza, todo sigue pari passu el progreso del hombre. Si el hombre está torcido en su camino, él va a destruir la naturaleza. Si el hombre es un ser espiritual como en unas grandes civilizaciones, todo va a florecer alrededor del hombre. El hombre en este sentido es un modelo porque en él se dan la materia más elevada y el espíritu universal trabajando juntos. Y esclava porque la naturaleza siempre lo obedecerá. De manera pues que del ocultista la naturaleza es al mismo tiempo discípula, aliada y esclava. Vamos otra vez a todo el párrafo. Magia es sinónimo de sabiduría espiritual y la naturaleza es la aliada, discípula y esclava del mago, que por serlo ha logrado la perfección y con su voluntad, ya vimos lo que era la voluntad, subyuga el vital principio que anima todas las cosas. Todas las cosas están animadas en el universo por un principio, la vitalidad divina. El mago domina ese principio, por ese principio domina las cosas. De esta suerte puede el adepto estimular la acción de las fuerzas biológicas hasta más allá de los límites que ordinariamente llamamos naturales, sin por ello contrariar a la naturaleza, sino favorecerla con la intensificación del principio vital. Para llegar a la última parte de esta disertación de hoy, recordemos los 7 principios, emanación uno del otro, cada una de esas emanaciones un poco más material, un poco más imperfecta y un poco más oscurecida, hasta llegar a la 7ª emanación, que es el cuerpo físico. De cada una de esas emanaciones, la inmediata superior es su alma, es el principio que la anima. De manera que tenemos un alma vital que a su vez es el vehículo para un alma animal, que a su vez es el vehículo para un alma intelectual, que a su vez es el vehículo para un alma espiritual, y que todos estos fraccionamientos o divisiones dentro de una misma vida que componen lo que llamamos hombre, porque somos animales, seres racionales, seres divinos, seres vitales, todo al mismo tiempo, que cada aspecto superior tiene influjo sobre el inferior. Aún la materia que llamamos inorgánica u orgánica responde a la idea, responde al principio superior. Por eso que la naturaleza trabaja por matemáticas y por geometría, y por eso vamos a ver que un puñado de tierra en una era geológica se va a convertir en un cuerpo perfecto que llamamos un diamante, que es una geometría perfecta que una inteligencia hizo que de eso que llamamos materia orgánica pudiera haber semejante transformación con el correr de los milenios. Pero lo psíquico tiene siempre influencia sobre la materia física. Yo he repetido más de una vez acá, y ustedes me tienen que disculpar que no utilice otro ejemplo, porque el ejemplo me parece a mí muy bueno, lo que se atribuye a Lincoln respecto
a las facciones del ser humano. La historia es que el presidente norteamericano, después de la Guerra de la Secesión, es abordado en una fiesta, en una reunión, por una dama de la mejor sociedad de los Estados Unidos, que le pide que él, el presidente Lincoln, dé trabajo en alguna oficina del gobierno a un caballero de su amistad que es partidario del presidente y que ha luchado en la Guerra de Secesión por los ideales de Lincoln. El presidente le dice: señora, envíemelo mañana mismo a mi despacho. A los 6 meses se encuentra la dama y el presidente otra vez en otra fiesta. Y la dama se le acerca y le reprocha a Lincoln con estas palabras: ¿por qué, presidente, usted no le dio un empleo al caballero que yo le recomendé? Él es un caballero excelente, es una persona de muy buena familia y además ha sido siempre un partidario suyo. ¿Por qué usted no le dio el empleo? Y la contestación de Lincoln fue: señora, porque no me gustó la cara de ese caballero. Entonces la dama sorprendida dijo: ¿y qué tiene que ver la cara con él? Y la contestación del presidente fue: señora, ¿usted no sabe que cada uno de nosotros es responsable de la cara que tiene después de los 40 años? Porque después de los 40 años, los contenidos intelectuales y psíquicos y emotivos se van proyectando en el rostro. Y por eso hay viejos lindos y viejos feos, y hay arrugas hermosas y hay arrugas que son un rito de dolor y de incomunicación. Porque el espíritu tiene poder aún sobre la materia, pero lo tiene inconscientemente. Lo que hemos estado diciendo del mago es que él acelera y tiene un poder consciente sobre la materia. La vida imprime en la materia física ciertos prototipos que están en nuestros contenidos psíquicos. Por eso somos responsables de la cara que tenemos después de cierta edad, lo que significa que el total de nuestra vida, el total de nuestros contenidos se imprimirá en el rostro y una persona psicóloga verá a un caballero o a una dama de cierta edad y se dará cuenta qué tipo de persona es, porque el rostro lo canta, el rostro lo expresa y lo dice. Esto es la acción de las fuerzas sutiles sobre la materia física y las potencias y posibilidades plasmativas de la materia física, de lo que los cabalistas llaman la luz astral, de lo que en los estudios de teosofía llamamos el cuerpo astral, el cuerpo mental, las formas de pensamiento, la totalidad del contenido intelectual y psíquico, finalmente moldean la materia. En nuestro microcosmos se hace sobre la materia física. En la naturaleza, las inteligencias que están detrás de los procesos de la naturaleza hacen que un rosal llegue a ser lo que es y que una paloma llegue a ser lo que es y que cada una de las formas que ha creado la naturaleza sufra transformaciones y sea un constante devenir, una constante transformación, porque los poderes inteligentes tienen metas y tienen paradigmas a los que sirven. Lo importante es hacer conscientemente esas operaciones y eso es magia. Así pues, se deduce de esto, de esta mínima parte que he escogido como material para exponer ante ustedes, de lo mucho que hay en Isis sin velo y de lo mucho que hay en la doctrina secreta sobre magia, poderes psíquicos, fenómenos psíquicos, etc., se deduce ciertos principios del ocultismo. Todo es vivo en la naturaleza. La vida tiene gradaciones y a la gradación inferior le llamamos materia. A la gradación más sutil, al otro polo de la trama del universo, le llamamos el espíritu. Todo se influye recíprocamente, pero los principios superiores, por su acercamiento a la luz, al poder central, tienen más poder que los principios físicos. Al principio de la evolución, la materia puede obnubilar al espíritu y en algunos casos puede desviarlo y degenerar sus acciones.
pero el espíritu finalmente siempre va a triunfar sobre la forma, sobre la materia física, porque es un poder superior. Obviamente, como decían los nazarenos del cuerpo, que lo llamaban el rival, él no se va a estar tratando de apartar de un sendero recto si él sigue su vida de carácter elemental. Pero una inteligencia va a saber dominar esa vida de carácter elemental y en todo caso el cuerpo va a cumplir las funciones que él tiene que cumplir para servir a los propósitos de la inteligencia y no para que quede librado a sus propios impulsos de carácter vital. Es por esto que emanando vitalidad, vida todo en la naturaleza, emanando vitalidad los principios espirituales, un tipo de vitalidad más poderosa que la de la materia física y la de los principios inferiores, el hombre, consciente o inconscientemente, puebla el mundo, su alrededor y su propia naturaleza con toda clase de lo que llamamos contenidos psíquicos, con corrientes de vida, con corrientes de magnetismo, con corrientes de vitalidad. Esas corrientes que surgen como emanación de nosotros mismos forman lo que llamamos nuestra aura psíquica, pero se desprenden de esa aura psíquica y pueden ir a las antípodas, porque el pensamiento no conoce el espacio. El espacio no es un impedimento para el pensamiento y podemos estar amando o odiando a alguien que vive en Australia en este momento. De esta manera, consciente o inconscientemente, estamos poblando el mundo con los frutos de nuestra creación. Cada principio emana a su nivel frutos de su creación. Vitales, emocionales, apetitivos, volitivos, inteligentes. Y cada uno de nosotros es responsable del mundo que está creando, que está limpiando o ensuciando la atmósfera psíquica, espiritual y física. Aquí no se trata de darse un baño en la ducha y de tener principios de higiene psíquica, sino que esta higiene es de otro tipo. Somos responsables en la medida de nuestro conocimiento de lo que pensamos, porque emanamos corrientes de cosa viva, que tiene influencia sobre la cosa viva, que es la otra mente de las otras gentes. Y así cada uno de los principios. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué es lo que quiere decir Isis sin velo? Que todos somos magos incipientes, que todos manejamos fuerzas de la naturaleza, que todos las ponemos en movimiento, en actividad, con cada pensamiento, con cada sentimiento, en cada momento de nuestra vida. No podemos evitar ser seres creativos. En lo físico están los órganos de la generación. Y por los órganos de la generación, el hombre y la mujer procrean. La naturaleza ha hecho, desde el cuerpo físico hasta los principios espirituales, del hombre un ser creativo. Eso es lo que somos. Tenemos potencias creativas a todo nivel, y esas potencias creativas las desarrollamos en desorden y sin calidad, o por un aprendizaje en orden, con una calidad y con una meta. En esto está la diferencia entre un fenómeno psíquico cualquiera y la magia, que es algo consciente y deliberado y que requiere una ciencia y una técnica y un conocimiento. De manera, pues, que quizás el más grande mensaje práctico de la teosofía a sus estudiantes es que obliga a formularse a cada estudiante ¿qué haces con el total de tu vida? Porque el total de la vida de un individuo es una vida creativa en el sentido que espontáneamente estamos generando y emanando de nosotros corrientes de fuerza, corrientes magnéticas. Yo sigo el ejemplo de un presidente mundial que tuvo la Sociedad Teosófica, Gina Rayadasa, que decía que el hombre es un artista en el sentido de un mago, de un ser creativo. Y que un hombre puede no ser un artista en el sentido técnico de la palabra. Puede ser que no sea un arquitecto o un músico o un poeta. Pero cada hombre está haciendo, deshaciendo y rehaciendo una obra de arte inevitablemente que es su propia vida.
Nosotros escribimos el libro de nuestra propia vida, pintamos el cuadro de nuestra propia vida y creamos la música de nuestra propia vida. Y ella puede ser chapucera o hermosa. Estos son los principios fundamentales de autorresponsabilidad a través del conocimiento que nos está dando la antigua y la moderna teosofía. Muchas gracias.